días, buena tarde a tothom. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien. Siento Bona que nit, hace un ya, montón. ¿no? Bona nit, es verdad, ya estamos de noche. Siento que hace mucho que no te veo. Vivimos juntas, Sí, somos es roomies, verdad. pero hace 2 días no te veo, parece un montón. Sí, es que, bueno, mucho trabajo, mucha explotación, Y de eso un poco mucho, tiene que ver con el mucho tema, ¿no? cuerpo que dar. ¿Por qué trabajamos? Sí, Para, sí, porque supongo que para comer y pagar la para birra, obtener ¿no? dinero, que Para es pagar la birra. el tema que nos convoca hoy, es, como ya sabráis, el dinero, ¿no? Gran tema que creo que es infinito, pero trataremos de hacer lo que podamos y contamos con, creo, el mejor invitado para esto, que es Joan González Guardiola. Muchas gracias por invitarme. Que Bienvenido. teníamos muchas Gracias. ganas de invitarlo ya hace tiempo, amigo de la casa, Joan filósofo, profe de la Universidad de Baleares, filosofía, y que tiene este libro Exactamente. increíble que no leímos todavía. Mercancía pero y que deuda. Nos acaba de regalar uno de Me mercancía y regalado. deuda, aportaciones de la fenomenología a la teoría monetaria, y me intriga mucho porque fenomenología y dinero son dos conceptos muy guays que hoy vamos a hablar un poco y tratar como de ver qué pasa ahí, ¿no? También con lo simbólico del dinero y, bueno, ir un poco viendo los misterios del dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Qué representa? Pero primero que nada, y creo que el que mejor aquí podrá hablar de esto es Guardiola, y te iba a preguntar cómo te inspiraste o en qué, cómo llegaste a este tema, ¿no? De este libro, y bueno, ya para dar pie a Bueno, todos hemos sido alumnos o de TFGs o de TFMs o de tesis doctorales. O de trabajo, o de trabajos de plastelina, es igual. La cuestión es que todos hemos sido alumnos y hemos tenido un tutor. Y entonces a mí el tutor me dijo, esto no se puede hacer. Y ¡buah! De cabeza. ¿No? con más ganas Me ahora. refiero a la cuestión de aplicar método fenomenológico. No os voy a dar la turra con lo que es eso, no sufráis, ¿no? Pero es un método, es una de las corrientes filosóficas importantes del siglo pasado. Y entonces, cuando se habla de dinero, más bien la metodología acostumbra a ser, si es de la teoría económica, pues es econometría, etcétera, ¿no? Y si es filosófico, pues evidentemente ahí está la columna que es El Capital de Marx, uno de los grandes libros de la historia filosófica, desde la filosofía, tratar de abordar el dinero. Y luego hay mucha teoría crítica y mucho análisis conceptual, como métodos para desde la filosofía abordar la cuestión de ese concepto que yo sigo defendiendo que es un concepto absolutamente metafísico. El dinero es uno, o sea, cuando yo tengo que explicar rápido y sin atajos así qué es la metafísica, digo el dinero. ¿Por qué? A ver. Sí, bueno, porque argumentas? Porque tiene muchas capas, vamos a decirlo así. O sea, no es nada sencillo, y esto puede chocar un poco, pero voy a sostenerlo también. La cuestión de la definición del dinero, de qué es el dinero, bueno, eso debe ser elemental, ¿no? ¿Qué es una silla? ¿Qué es un perro? ¿Qué es? Los diálogos platónicos no empiezan porque es una silla o que es un perro, empiezan porque es la amistad, que es el eros, que es la virtud, tal, ¿no? No hay ninguno dedicado al dinero directamente. Pero claro, cuando nos planteamos qué es el dinero, en principio, si hay una ciencia dedicada o que tiene como uno de sus conceptos o pilares básicos el dinero, que es la economía, los conceptos fundamentales deberían ser claros. Más o menos, tenemos conceptos más o menos claros de energía, de partícula, de fuerza, de velocidad, más o menos de espacio-tiempo en las ciencias naturales. Se supone que el concepto de dinero debería ser igual de claro que son los conceptos de las ciencias, digamos, fuertes, ¿no? Pues esto no es el caso cuando lo vas a mirar con detalle. Entonces, nosotros lo vimos. Bueno, yo estoy con un proyecto de investigación también donde, o sea, no trabajo yo solo, este libro lo firmo yo solo, pero estoy con más gente. Y dijimos, no hay claridad en el concepto de dinero, por un poco que te lo mires. La definición de dinero desde los años 70 no ha evolucionado ni un palmo. O sea, está ahí, luego la daremos si queréis más adelante, porque aquí le metemos un poco de misterio. Yo me atreveré a dar la definición de dinero de los manuales de economía, que veréis que no es consistente, o al menos he intentado demostrar que no es demasiado consistente, ¿no? Pero lo que ha evolucionado muchísimo, y esto es yo creo que es la primera gran paradoja para empezar a hablar de este tema, ha evolucionado muchísimo el conjunto de cosas que entendemos bajo el concepto de dinero. Pero no ha evolucionado el concepto de dinero. Lo que en primero de filosofía te dicen la intensión y la extensión, ¿no? La extensión es el conjunto de cosas que caen bajo un concepto. Por ejemplo, si yo digo sillas, pues pueden tener 4 patas, pueden tener 3, pueden tener 2, ¿no? Hay un montón de casos que caen bajo el concepto de silla general, ¿no? Entonces, si yo digo dinero,
pues hay un montón de cosas que caen bajo el concepto de dinero. Ujú. Hemos aumentado muchísimo las herramientas matemáticas para medir qué cosas van a ser entendidas por nosotros como dinero. Y se ha aumentado muchísimo lo que se llama la masa monetaria. Pero no ha aumentado nada y seguimos igual clavados en qué es el dinero. Esta es una diferencia que me parece importante. Una cosa es saber lo que una cosa es y otra cosa es saber lo que, bueno, es igual lo que sea, pero ¿qué vamos a contar como que es eso, ¿no? Es decir, que no ha cambiado de alguna manera el significante, pero sí la significación, de alguna manera, del dinero. Yo lo había asociado al dinero, o se me venía pensando sobre el dinero, que es similar o tiene algunas similaridades con la palabra, con la función de la palabra, en tanto que el dinero no es la cosa, sino la representación de la cosa, ¿no? Es decir, el dinero, si bien hoy en día, en una época tardocapitalista, todo se supone que nos movemos por el dinero, todos quieren dinero, todo el mundo se mueve en pos de obtener ese dinero, pero en realidad nunca lo que se quiere obtener es ese dinero en sí, porque el dinero de por sí no tiene sentido y no sirve para nada, excepto para intermediar, para mediar, para intercambiar, para obtener, esto es lo importante, una serie de objetos que se supone que el dinero puede conseguir, ¿no? Es decir, a través de los cuales el dinero tiene acceso. ¿En qué ha cambiado? Te preguntaría esto que dices de este concepto de dinero, no el concepto, sino la significación del dinero, de lo que el dinero representa. ¿Cómo sois los lacanianos con el significante? Los lacanianos con el significante... o sea, yo hablaba más de concepto y de particulares, ¿no? Más que porque pero y entiendo perfectamente lo que quieres decir, ¿eh? Y me parece muy bien planteado. La cuestión es, claro, la definición que das es más, no es la de la teoría monetaria, que decía que es incorrecta. Tú das una más buena, porque que es la que da toda la tradición filosófica de Hegel, Kant, etcétera, el idealismo alemán, que define el dinero precisamente como aquello que puede ser cualquier cosa al precio de que no sea ninguna. Exacto. ¿No? O sea, es como una cosa vacía, ¿no? Pero va a contar como cualquier cosa en un sistema de intercambio, ¿no? Eso ya lo dice Hegel, ya lo dice Kant también. Pues es la cosa, es la idea de cosa más que es la idea de cosa más que esta o aquella determinada, ¿no? Pero esto ojalá fuera eso, porque eso da mucho juego filosófico. Hoy en día los economistas no lo entienden así, ¿no? Porque es un concepto muy metafísico. Por eso yo creo que es más justo, o sea, es más adecuado. Tendríamos que empezar, como tú has hecho muy bien, por la metafísica, es decir, reconocer el carácter metafísico de ese objeto, que es el dinero, de una puñetera vez, y no hacer como esta especie de escondemos una cientificidad, la damos por asumida y entonces nos ponemos todos a hacer ecuaciones y matemáticas. Pero los fundamentos, es decir, las definiciones básicas, hacen aguas. Y no hacen aguas y empiezan a decirnos una cosa, como muy bien has dicho, cuando nos quitamos los complejos y hacemos metafísica, porque evidentemente la cosa que puede ser absolutamente enajenada, que esa es la definición de Kant, ¿no? Y Hegel la matiza un poco, pero, y luego Marx la recoge de esta tradición idealista alemana. Es la cosa, claro, eso tiene un poco que ver con el enunciado que muy inteligentemente, porque aquí los psicoanalistas lacanianos siempre son muy inteligentes, lo habéis asociado a la cuestión de Dios, ¿no? El enunciado lo habéis hecho muy... Es Dios dinero, ¿no? Es Dios dinero. Bueno, en el billete de Estados Unidos, claro, en el dólar, ¿no? In God we trust, parece que claro, es un concepto teológico. Yo había dicho estar metafísico, pero hay una carga teológica importante. Ya no sé. En el trust, ¿no? En la confianza. Que es no, pero sí que igualmente con lo que decías, que está ahí como un vacío, ¿no? Porque el dinero al final como que lo usamos todo, ¿no? O sea, de alguna forma todos tenemos que usarlo a nivel práctico, a nivel social. Pero sí que hay como una ignorancia o de alguna forma hay un secreto en cuanto al dinero, que de alguna forma a mí me hubiese encantado, un día hiciste, Joanizo, ¿qué materias te hubiese gustado tener en el colegio? Y hiciste como una planilla, y yo puse economía personal, me acuerdo. Porque dije, o sea, a mí se me hubiesen enseñado cómo funcionaba mínimamente el dinero, yo no hubiese hecho un derroche total, como hice. Podríamos haber ahorrado problemas. No, claro, me podría haber ahorrado un montón de problemas, pero sí que se fuese como de alguna forma, este velo en torno al dinero, y hay esta ignorancia, y de hecho me parece gracioso que lo vamos a hablar luego, porque esto ya es como al final de la historia del dinero, y es donde estamos ahora, que tiene que ver con lo cripto, ¿no? Que significa
significa el secreto, ¿no? De alguna forma nos está diciendo que hay un secreto en cuanto al dinero, porque sí que es verdad que, como decía Flor, sí que habían ciertas características para lo que era el dinero al principio en la historia del dinero, y era que, bueno, que fuese relativamente escaso, fácil de reconocer, que se puede dividir en piezas menores, que se puede sustituir una pieza por otra, y que se puede transportar, ¿no? Esas eran como las características principales del dinero, pero se utilizaba la sal, por ejemplo, ¿no? Los griegos utilizaban la sal, los aztecas usaban granos de cacao, eso era su dinero. Y los falsificaban, los vaciaban de cacao y los llenaban de arena, cabrones. O sea, ya había falsificaciones con el dinero cacao en la época de los Exactamente, aztecas. ya están las trampas, ¿no? Bueno, las conchas de mar en África y China, y de hecho la caca de Jack en el Tíbet se utilizaba como dinero. Caca, que tiene, que de hecho, en lo simbólico, con el dinero, creo que de alguna forma la caca o la mierda, o como le queramos, ¿cómo se le dice? Materia fecal, lo podríamos decir para ser elegantes. Las heces. Las heces, de alguna forma hay un vínculo ahí con el dinero, hay retención, pero ¿cómo lo ves? Es cierto, el sí, psicoanálisis. se utilizaban las cacas, no sé cómo serán las cacas, supongo que serán como un poco parecidas a las de la oveja. Como el abono de los Bolitas. Como bolitas, entonces de alguna forma cumplía estas ciertas características, que era escasa, que se podía transportar. Se usaba como moneda. Y se utilizaba como moneda. Pero sí que, como bien decían ustedes, de alguna forma, echa la ley, echa la trampa, ¿no? El dinero fue evolucionando y sí que empezamos a ver que luego ya el dinero no es algo material en intercambio, sino que empiezan a existir, por ejemplo, bonos, ¿no? Bonos de los bancos, ¿no? Entonces ya el dinero se pasa a ser una confianza en la palabra de los Medici o una confianza en la palabra del banco de que si me dan este papel, pues yo tengo este dinero, pero en realidad yo no veo el dinero, hay un carácter invisible y eso creo que de alguna forma aumenta este carácter del misterio que tiene y de alguna forma este carácter de nosotros de poder ignorar totalmente cómo se cuece la estrategia del dinero mundial y por eso muchas veces no ser parte pues, de la verdad, ¿no? De esto que se está cociendo y no saber cómo adquirir más dinero, que bueno, es lo que nos pasa a la mayoría de la población. Sí, yo creo que el dinero es algo que siempre falta. Por eso lo asocio a la ausencia, ¿no? Como, por eso decía, y me llevó a pensar en esto del dinero como la ausencia de la cosa, algo que siempre se busca conseguir. Diríamos, bueno, la gente rica, ¿no? La aristocracia, tal, no tendrían preocupaciones por el dinero, pero no, incluso a veces son los que más preocupaciones tienen por el dinero, no solo por conservar lo que ya han hecho sus antepasados, sino también por, digamos, aumentar o acrecentar ese patrimonio. O sea que en general todo el mundo siempre está en busca, es como si el dinero fuese algo que siempre estuviese depositado en el futuro y por tanto no se tuviera, ¿no? Y se tuviese que obtener. Eso me daba a mí un poco la impresión, ¿no? Y otra cosa que también pone en juego una ausencia es que para obtener dinero debo perder algo. Fuerza de trabajo, sudor y lágrimas, tiempo, lo que fuera, ¿no? Algo, entregar un objeto, es decir, una casa y obtengo dinero por esa casa, ¿no? Pero siempre el dinero implica una pérdida. Y esto también me llamaba la atención. Por eso yo creo que el dinero sí que es algo, no es el vacío en ese sentido. El dinero, ahora voy a romper un poco la dinámica de ciscarnos en el capitalismo, es uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad. Yo no voy a intentar justificarlo, está lleno de trampas. Muy pocas personas en el mundo, en eso estoy con Andy, o sea, tiene misterio porque de casi es constitutivo el misterio. El dinero, sí he dicho que los manuales ya no van bien, de economía, de primero, no van bien. Siempre ha habido un carácter como misterioso en la cuestión del dinero, pero muy, muy poca gente sabe realmente cómo funciona el dinero a nivel mundial. A nivel mundial es una cosa, no es de expertise, o sea, es que eso es muy secreta. ¿Sí? Ahora, la paradoja, que está muy bien señalada, me parece, es que todos lo hacemos él cada día. O sea, no puede, ¿cómo es posible que algo que que muy pocas personas pueden describir? Pero eso también pasa con las ciencias naturales, muy pocas personas en el mundo
saben la estructura del universo como es. Y todos vivimos en el universo, nos movemos en él. Pues con el sistema monetario internacional, vamos a decir, pasa algo similar. Ahora, lo que en este libro se ha intentado es explicar no tanto eso que saben muy pocas personas en el mundo, y yo como muy humildemente, pues no soy de ellas, sino cómo funciona eso que nosotros, por muy misterioso que nos sea, siempre estamos haciendo. Y ahí es donde viene la cuestión de la definición, nos vamos aproximando. No se puede dar una definición así de una tacada. Entonces la voy a ir abordando como a oleajes, ¿no? Voy a empezar por el tiempo, la cuestión del tiempo. Luego iremos al espacio, si queréis, aunque están muy vinculados. Pero el dinero contiene dos síntesis del tiempo. Es tiempo hipostasiado o cosificado. Es una cosificación de tiempo. En el sentido, y esto va por el lado de Flor, y ahora voy a decir el lado bueno, porque el dinero es uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad, sin ninguna duda. Un invento social, no tecnológico, es una tecnología social. Es difícil encontrarse. Si somos una comunidad, cuanto más grande es la comunidad, vamos a decirlo así, si somos una comunidad compleja, cuesta encontrarse. Cuesta. Entonces el dinero es algo que reduce la contingencia de nuestros encuentros. Si yo tengo manzanas, tengo que esperar a encontrar a alguien que quiera mis manzanas. Pero yo quiero peras. Y el cruce entre que yo me encuentre con alguien que quiere mis manzanas y que tenga peras, que son lo que yo quiero, ¿no? Eso es complejo. Eso se soluciona. Hay muchas maneras de solucionarlo. La primera es jugando más que con el tiempo, con el espacio. Vaciamos un espacio y en un día a la semana hacemos un mercado. El mercado es el vaciado. Entonces, todos los que quieren sacarse de encima cosas y cambiarlas por otras, nos encontramos en un eje del espacio, ¿no? Los persas, Jerjes, se cachondeaban de los griegos. Fueron los primeros que en el centro de su comunidad no ponen un templo, no ponen un zigurat, no ponen que es el símbolo teocrático del poder homogenizado, lo vacían. Los griegos vacían el centro de la civilización y es el agora. El agora es el espacio vacío. No es tan vacío, porque está la sala del Basileios, hay instituciones políticas. Pero es un mercado, se vacía y ahí se hacen los intercambios. Entonces la gente se encuentra. Y esto sigue al día de mercat. O sea, hay un día de mercado en los pueblos, hay un día de mercado. Hoy en día, todos los días son mercado, todo es un mercado. Pero antes no era así. Antes había otras cosas que llenaban la vida. Se vacía el espacio y entonces nos encontramos allí. Ahora, aunque nos encontremos, tenemos que coincidir dos, es un juego de dos. Es decir, yo tengo peras y si solo se cumple una de las partes, por ejemplo, el otro quiere mis peras, pero yo no quiero sus manzanas, ¿no? O sea, lo primero es crear el mercado, yo creo que el mercado es anterior al dinero, pero no soluciona de todo el problema la creación de un mercado. Entonces tenemos que hacer algo de manera que sea más fácil encontrar. Es decir, que yo me encuentre con aquella persona en la que se da, y ahora va a salir el concepto del deseo, la doble coincidencia de deseos, que es el origen de ese invento maravilloso que es el dinero, ¿no? Así que uno necesite huevos y el otro necesite tomates y se intercambien. Pero el dinero es lo que todos vamos a necesitar. O sea, yo tengo huevos y él tiene mis huevos, pero yo no quiero su leche. Entonces, no se da la doble coincidencia de eso, solo se da por un lado, ¿no? Una manera de reducir el hecho de que no nos encontremos, reducir las probabilidades de que no nos encontremos, es que en el mercado, en ese espacio que hemos vaciado, haya algo que quieran todos. Si lo queremos todos, entonces, vale, no coincide por uno de los dos lados, pero tengo dinero. Tú quieres dinero porque lo queremos todos. Hemos llegado a un acuerdo. Yo creo que el dinero jamás es una cosa física. En el fondo, eso son cosas que nos hemos puesto de acuerdo, que sería la caca de Jack, los granos de cacao. Una comunidad se ha puesto de acuerdo en que eso lo va a hacer eso. Es un convenio, como una Es un especie de convenio, pacto social. es un pacto Como social. la palabra, por eso decía lo de la palabra. Una palabra no significa nada, podría ser simplemente un dibujo, ¿no? Una letra, la A, la B, lo que sea, ¿no? No significa nada. Solo significa algo en un intercambio entre una y otra persona, donde al menos tienen que haber dos personas, que se ponen de acuerdo y de alguna manera consienten que eso significa algo, ¿no? O que esto representa una cosa. Entonces, en ese sentido, pero eso representa todas las cosas. Es decir, lo vamos a querer todos. Entonces, ¿para qué lo queremos? Para quitárnoslo de encima. Esa es la paradoja. O sea, lo queremos, pero no lo queremos para tenerlo, porque no es para, o sea,
Ya me dirás qué haces con el oro, ¿no? O sea, con el oro también se pueden hacer, pero eso es un problema de la teoría monetaria. Con el oro se pueden hacer escudos, cuencos, se pueden hacer objetos, con los minerales en general, el cobre, con el oro, se pueden hacer objetos. Eso es un problema cuando colapsa el sentido de lo que Marx va a llamar valor de uso con el sentido que le hemos otorgado como comunidad. Entonces, cuando colapsa una cosa con la otra, ¿no? Puede darse, y entonces hay problemas de que falta dinero, pues no hay dinero para hacer idea que no sea nada, que no sea ni mineral, o sea, que la historia del dinero se explica en cierto sentido así, ¿no? El dinero va a tener que ir desmaterializándose. Igual no siempre queremos para deshacernos de él, de justamente Claro, bueno, el atesoramiento del dinero y de alguna forma el acumular, ¿no? Dinero y el retener el dinero, de alguna forma lo que estoy privando es al mercado de hacerse con mi dinero. ese es el Y segundo ahí orden. es donde suceden Los problemas. bancos, hay gente que sabe que el dinero es para que nos lo quitemos de encima y que lo quiere todo el mundo. Claro, y el poder justamente puede radicar en el atesoramiento porque yo tengo el poder de que este dinero no esté disponible dentro del mercado. Entonces, justamente estas grandes familias o personas que de alguna forma acumulan y tienen este poder adquisitivo, que de hecho se llama así, poder adquisitivo, es porque es poder en potencia, porque en realidad no están adquiriendo nada, sino que simplemente lo están guardando. Entonces, de alguna forma cambian la economía, incluso mundial, si es gente de mucho dinero, por retener este dinero y no ponerlo en circulación. Sí, es sacarlo de juego, ¿no? Porque el dinero tiene algo de juego. Es un juego, la economía, digamos, donde el dinero es como las cartas, ¿no? Que cada uno tiene. Entonces, claro, sería como sacar ciertas cartas del juego y guardártelas en el bolsillo. Y bueno, hay menos cartas en la mesa y jugamos con menos cartas, ¿no? De todos. O sea, el que tiene más hasta. Esto es verdad, y lo decías antes, Andy, y tiene mucho sentido. En psicoanálisis se asocia mucho el tema del dar, el retener el dinero con la etapa anal, ¿no? Lo que sería la etapa anal en los niños, que bueno, hay niños que de esa etapa, tipo 3, 4 años, empiezan a hacer lo que se llama el control de esfínteres. Bueno, todos los niños, en realidad no hay niños, todos, nosotros todos. El control de esfínteres donde la madre le pide al niño, la madre, el padre, todo el mundo, que haga caca en un inodoro, ¿no? O sea, algo tan básico como eso, pero es un logro enorme que el niño empiece a hacerlo. Es decir, hoy en día nos parece una tontería, pero para el niño es tremendo logro. Entonces, cuando él va a hacer caca al inodoro, le aplauden, le festejan, muy bien, lo has hecho muy bien. Él, ese dar la caca al inodoro y el aprender a hacer toda esa gestión, lo ve como una pérdida. Es decir, de hecho hay muchos niños que le dicen adiós, cuando se va a tirar, sí, sí, es muy común, tiran el botón y dicen adiós y saludan a la caca, ¿no? Es decir, hay toda una relación ahí con la caca porque la caca de alguna manera ellos la piensan por dos cosas. Por un lado, porque la piensan como algo que se desprende de su cuerpo y se va, como algo que se pierde, que se da también al otro, que el otro que le aplaude porque ya no le tiene que limpiar los pañales y el niño ha aprendido a cagar en donde tiene que hacerlo, ¿no? Sí, que es bien. Para toda la familia, muy bien. Y por otro lado, porque hay una teoría sexual infantil, que esto se ve en la clínica con muchos niños, que el niño, claro, los niños no saben que la mujer tiene un conducto para parir. Eso no lo saben. Entonces ellos creen, muchos niños lo dicen, que los niños se cagan. Por tanto, que ellos han sido cagados, ¿no? O sea, es toda una teoría infantil sobre la que en sesiones y en tratamiento se trabaja mucho porque, claro, es común que aparezca, ¿no? Entonces, ahí sí que hay toda una relación con el tema del dinero por el dar y el recibir un objeto que se puede dar a otro o retener. Y es verdad que hay un goce a veces en el retener, no solo porque la zona anal es una zona erógena, sino también por el no darle al otro aquello que me pide. No volver a poner en el juego aquello que se supone que lo hace circular. Lo quedo yo. Me guardo este resto, me guardo este desecho de alguna forma, esta cosa, me la guardo yo y no se la doy a otro, ¿no? Y ahí hay todo un juego. Y es muy interesante la relación, y esto quería también hablar, la relación de que cada uno tiene con el dinero. No solo el dinero. En la pandemia, porque todo el mundo compraba papel higiénico, yo les juro que investigué mucho de esto. Un misterio, de alguna forma asocié, dije, ¿por qué la gente compra papel higiénico? No sé, yo me compraría latas de comida así, ¿no? Tipo como bomba nuclear, ¿no? Como que te agarras todo así. Pero la gente compraba papel higiénico. Se venía una cagada, algo olía mal ahí. No, y decía, lo revinculo con esta etapa. Era como que de alguna forma todos nos convertimos como en niños, en donde
donde no queríamos que esta pandemia, esta situación se nos lleve todo, entonces de alguna forma estábamos como súper conectados con la caca y comprábamos papel higiénico. Habían memes incluso de gente cocinando rollos de papel higiénico en una sartén, como Carros gracioso. enteros de papel higiénico. Pero es que no había papel Increíble, higiénico. increíble. Y yo era como, qué gracioso. No sé, pegate una ducha. No sé, no pasa nada. Hay las dos, esto es muy interesante. Yo lo del hombre de las ratas, o sea, Freud había trabajado esto. Él tenía la teoría de que los banqueros eran personas restringidas. En su infancia, sí, entonces yo decidí no incluir esto, porque luego a la hora de publicarlo, la financiación para el libro de Hoover, no lo metí, pero sí que conocía un poco la aproximación freudiana. Hombre, algo tienes que retener, el dinero Claro, para tener, ¿no? O sea, sí, no, pero me parece muy interesante porque, claro, hay las dos perversiones, o digamos las dos descomposiciones, ¿no? El restreñimiento y la diarrea. Entonces hay las dos formas de poder, ¿no? Porque el dinero va, la definición de Hume, yo he estudiado muchas definiciones del dinero, la definición de Hume es que el dinero es el lubricante de los intercambios. El lubricante ya no nos lleva tanto a esto, nos lleva a otros temas, pero el dinero es el lubricante de los intercambios, los facilita, es una figura del flujo. De hecho, el dinero se asociaba al flujo y por eso la asociación freudiana entre dinero y la caca, porque la caca es que tiene que fluir aquello, si no fluye, restreñimiento. Entonces, esto va con las dos percepciones del poder. Aquí hemos señalado solo una. Ahora estoy metiéndome en berenjenales, porque los berenjenales no es lo mío, pero... Porque estamos ante Claro, filosofía y vida. aquí. Pero hay las dos perversiones, de la que solo se ha dicho una aquí, que es la de los especuladores que retienen una mercancía. Bueno, no sé si el dinero es una mercancía, pero retienen, ¿no? O sea, pero luego hay el poder de los estados para emitir más de lo necesario, que sería la diarrea. En este sentido, si lo que se llama en economía política se llama el señoreaje. El señor puede imprimir moneda. En este caso lo hacen los bancos centrales, los estados lo hacían antes, los bancos estatales, y ahora lo hacen los bancos centrales. El poder de llenar el mercado de dinero. Eso es la diarrea. En cambio, si yo retengo, hago que eso sea escaso, ahora estamos en un periodo de retención, pero porque venimos de mucha diarrea, de cuando haces pop ya no hay stop. Entonces, como venimos de un periodo de mucha diarrea, ¿no? De aquello de que fluya demasiado, pero fijaros que es un poder que depende de cómo los grandes señores del dinero, y estos que digo que son los pocos que se conocen cómo está la situación del mercado, del sistema monetario internacional, deciden que hay que darle al yonki su metadona, es decir, hay que, aunque no lo tengamos, creamos dinero, porque eso no es un tema que no hemos hablado, pero el señoreaje es creación de dinero. No diría ex nihilo, pero casi. ¿Sí? Los bancos crean dinero. Hay de dos maneras, una no tan compleja y otra muy compleja, pero los bancos pueden crear. No los estados también con el señoreaje. Es que si la moneda es el euro, yo creo euros. Pero los bancos, a través de los préstamos, tienen un porcentaje que les permite también crear dinero. Entonces, tenemos dos instituciones, una privada, que son los bancos que crean dinero. Bueno, privada, pseudo privada. Y una que es estatal, que es el Estado, que también puede crear dinero a través del señoreaje. Entonces, los señores deciden si al yonki se le da... El yonki somos nosotros. ¿No? Ahora todos... porque yo vivo... En el siglo XXI, el yonki, todos somos yonkis del dinero porque necesitamos dinero, porque el sistema está hecho para que lo necesitemos. A no ser que nos hagamos todos anarcoprimitivistas y nos plantemos huertos. Cada vez lo hace más gente, pero digamos que no es significativo a nivel de la comunidad que somos. Más o menos funcionamos con dinero todos. Entonces, sí que hay unos señores del dinero que dicen, ahora toca diarrea. O ahora toca restreñimiento. Ahora toca restreñimiento. ¿Pero por qué? Porque ha habido diarrea. Lo que llamamos diarrea genera inflación de precios. Y lo que llamamos restreñimiento genera tipos de interés, hipotecas. O sea, te crujo por un lado, te crujo por... Y eso, el restreñimiento es muy malo porque no fluye la vida. No hay. Pero la diarrea también es mala. Entonces están como interconectados todos los fenómenos económicos en base a cómo el poder nos condena a diarrea o a restreñimiento. Sí, y las crisis también económicas, ¿no? De alguna forma, la crisis del 29 en Estados Unidos, o sea, la declive total, se imprimió todo el dinero que legalmente se podía imprimir. Muy loco. Y de alguna forma, todo era dólares, en todo el mundo había dólares, y de repente los países extranjeros querían cambiar los dólares por oro. Y el Nixon dijo, pues no,
a partir de ahora ningún dólar se va a cambiar por oro, entonces de alguna forma hay un quiebre en donde ya el dinero pasa incluso a ser otra cosa, o sea, ya el dólar ni siquiera se podía intercambiar por oro. Eso es Bien. el 71, el año 71 es Nixon. Se 71, hace también sí. en el 29. O sea, En el 33. Roosevelt, Sí. Roosevelt lo que Roosevelt. hace es sacar de la solución del 29, desvincular el patrón Sí. oro. Y eso Fue funciona. Roosevelt en el Y 33. Nixon, exacto. Y Nixon lo vuelve a hacer hasta la situación actual. Nosotros somos hijos de lo que algunos economistas han llamado el Nixon Shock. Que es que como no hay dinero, o sea, la guerra de Vietnam le está suponiendo a Nixon una ruina absoluta, aquello que decía In God We Trust, ahora sí que va a ser In God. Porque hasta ahora tú ibas con tu billetito y te tenían que dar una microonza, que nadie lo hacía, ¿no? Pero Sí. eso se tenía que pagar al portador, de manera que el oro era como la referencia de la cantidad de la masa monetaria. Exacto. Desde el 71 nosotros flotamos Nada. ¿en qué? En Dios. ¿Sí? Bueno, Ahí en la ahí- confianza psicológica. Es un ahí dinero es- psicológico, se llama. Sí, ahí surge Dios vinculado Claro. al dinero, creo, ¿no? Sí, En sí, porque 71 ya con no. Nixon. Sí, Porque era cuestión de fe, era cuestión de fe, o sea, vos no podías intercambiar tu dinero por oro, entonces significaba que tu dinero, el Estado te decía que este dinero valía esto. Y vos le tenías que creer que tu dinero valía esto, pero no lo podías intercambiar por lo que se había intercambiado hasta ese entonces, que era un metal precioso y escaso como es el oro. O bueno, la plata Claro, también. mientras más se imprime, menos. Pero eso funcionaba Vale, ¿no? como Menos ábaco. lo Eso pierde. funcionaba como un ábaco. O sea, que el dinero esté referenciado al oro, ya menos los austríacos. Me refiero a la escuela de economía austríaca, ¿eh? No a los austríacos, pobres señores que saben Deben ser mucho de Mozart y tal. Pero me refiero a la escuela económica austríaca, que ellos se empeñan en que el dinero es el oro. Pero digamos que son los únicos que tienen, ¿eh? Nadie se cree que el dinero sea el oro. Ahora, es bueno que para nuestros vaivenes psicológicos y sobre todo los del poder, el dinero esté referenciado a algo cósmico. Sí. Y ahí funciona como Algo un ábaco. material, algo Sí, material. algo para que lo podamos contar. Porque, claro, Nixon dijo que no lo puedo contar, o sea, no puedo devolver todo el oro que hay, o sea, se me acabaría. Si la gente pidiera, o sea, la diferencia entre el dinero impreso y su referencia en el ábaco, que es el metal, el oro en este caso, es demasiado grande, no tiene ningún sentido. Si se pidiera, yo no puedo responder. Claro. Ergo, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero ¿qué más da que sea una cosa? Pero ahora se convierte muy complejo medir, y cualquier economista necesita esto, medir la cantidad de dinero óptima para un sistema económico, porque la hay. Nadie sabe cuál es, pero hay una cantidad más o menos óptima, esto es lo que los economistas llaman el equilibrio, la teoría del equilibrio, ¿no? Hay una cantidad óptima con la que un sistema económico más o menos puede funcionar. Y para eso es bueno que el dinero esté referenciado a algo perceptivo. Eso se va del 71 y desde entonces estamos flotando en el aire de la confianza. Exactamente. Sí, sí. Y en las riquezas de las Dice naciones. que el dinero, sí, que el dinero es suficiente, ¿no? O podría alcanzar, es decir, el dinero no es el problema, sino su distribución o la manera en la que se acumula, o algunos retienen y otros no, ¿no? Y es muy interesante esto. A mí cada tema que hablamos aquí, al principio yo la verdad no tenía idea del dinero, o sea, no es que he leído mucho sobre el tema, excepto en psicoanálisis, pero en filosofía no tanto, pero lo uso para pensar y para indagar y tal. Y lo pensé y dije, claro, el dinero, por ejemplo, en la clínica, en psicoanalítica, psicológica, se ven grandes diferencias en lo que decía recién, el modo en que cada sujeto se relaciona con el dinero. Y podríamos decir que es la misma forma, esto lo pensé ya por mi propia experiencia y mi relación con el dinero, es la misma relación que tenemos con nuestro goce, por decirlo así. Hay pacientes que pagan, que se olvidan de pagar, hay pacientes que pagan tarde, hay pacientes que pagan varias sesiones juntas, es decir, que acumulan deuda, hay pacientes que pagan de más. El otro día, justamente, esta semana, un paciente me venía hablando en una sesión de que él siempre se sobrepasa o tiene un tema con los excesos, y al final termina y me dice, hoy te voy a pagar de más, y me da más dinero, dando de más, ¿no? Como que ya eso habla, es decir, ahí hay algo que dice de cómo uno, es decir, la relación que tenemos con ese objeto metafísico, que de verdad estoy de acuerdo, habla de la relación nuestra con esa energía vital que podríamos llamar libido o que podemos llamar goce también, ¿no?
No lo sé, son pensamientos un Estoy poco muy en de voz acuerdo, alta. sí, sí, sí. Pero eso habla mucho, es decir, y yo pensaba, yo decía, a ver, yo sé, generalmente, me voy a desnudar un poco acá al público, generalmente gasto mucho, o sea, siento que gasto mucho para lo que tengo, ¿no? O sea, podría ahorrar más, podría retener más, ¿no? Pero Además no, del lado de la diarrea, digamos. sí, exacto, pero digo, me pasa Es más de la vida real. Del lado de la diarrea y no de la de diarrea la que del del estreñimiento. estreñimiento. Eso luego hay que preguntarlo al público, ¿eh? Si tú eres Sí. más diarrea o más Ahora cada uno estreñimiento. va a tener que decir. Los Antes banqueros, de hablar, cada uno tiene que decir si está la más gente del del, polo sí, de... la gente del poder, es lo que decía Freud, la gente del poder dice, la gente económicamente ordenada y organizada tiende a tener estreñimiento. Sí, De retención. Yo no, esto no creo que tenga base empírica. Nunca voy a ser pero, rica, pero, lo acabo nosotros de tampoco. constatar. Sí, sí, lo Nunca dice que seré sí. poderosa. A ver, el Pero- que no gasta, tiene. Sí. En general, por ejemplo, pasa eso. Claro, ¿no? claro. Claro, es que sí tiene porque retiene Retiene el y deseo y conserva. retiene todo. Exacto. Probablemente así sea con todo. Es decir, eso se puede extrapolar a muchas áreas de la vida, de cómo uno es con otras, con las personas, con las actividades, con el tiempo también. A mí nunca me alcanza el tiempo. Nunca. Uf, Es decir, y yo digo, el día tendría que tener más horas. ¿Por qué no me alcanza? Lo mismo que me pasa a veces con el dinero. Digo, tendría que cobrar el doble, ¿no? O sea, siempre es como que el más. Ahí como una cuestión también, esto para hacer un poco de análisis de mi propia relación con el dinero, que obviamente también de cara a mejorarla, porque al final es una relación de toda la vida. Bueno, como el amor. está esta frase también que el tiempo es oro, ¿no? Y bueno, José Luis San Pedro, que es un economista, bueno, era un economista que me gustaba mucho, además, muy humanista, muy guay aquí español, decía que el tiempo no es oro, que el tiempo es vida, ¿no? Que el oro no vale nada, en realidad. Y de alguna forma, sí se nos está diciendo todo el tiempo que pues sí, que el tiempo es oro y de hecho, de alguna forma, pues el capitalista, digamos, el empresario, nos lo deja muy claro en el momento en el que tenemos que producir cosas en la menor cantidad de tiempo posible para que él pueda sacar el mayor beneficio posible, ¿no? Si yo produzco algo en 2 horas, si produzco lo mismo en 1 hora, pues la rentabilidad que él va a sacar va a ser mucho mayor. Entonces, sí que el tiempo es oro para el capitalista. No sé si el tiempo es oro para nosotros, que de alguna forma estamos entregando tiempo de vida. En ese respecto, para mí siempre ha tenido más valor el tiempo que el dinero. Quizá por eso también gasto a veces, me podría gastar menos. Pero siempre ha tenido más valor el tiempo. Y también me preguntaba la diferencia entre el valor y el precio, ¿no? De algo. Porque hay cosas que tienen un precio, pero no tienen nada de valor, y cosas que tienen mucho valor y por tanto no tienen precio, justamente por el hecho de tener como... Eso Joan capaz lo sabe mejor, pero sí Bueno, que Juan existe este tema del valor, ¿no? Del valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Que para Marx tipo, eran cosas diferentes y que justamente hablaba de eso, que el valor de uso de alguna forma es lo que yo uso, o sea, este objeto tiene función tiene el valor en función de la utilidad que le puedo dar y este objeto tiene valor en función de cambio, en función de cuánto tiempo han tardado las personas que lo fabricaron, porque al final todas las mercancías están hechas por personas, cuánto tiempo la persona ha dedicado para realizar este objeto, que no es lo mismo, ¿no? Es verdad, en ese sentido es una forma de materializar el tiempo, es decir, de ponerle un precio al tiempo también, ¿no? ¿Cuánto vale tu tiempo? Esa es la segunda ¿No? síntesis temporal. No, pero digo porque me viene muy bien que hayas sacado esta cuestión de Marx, porque yo he dicho, el dinero contiene una síntesis de tiempo. La primera que he dicho es que es tiempo que nosotros ahorramos en encontrar a alguien. Es decir, como he dicho que el encuentro es difícil, en general, en la vida encontrarse es difícil. Entonces, reducimos las probabilidades, pero esto también lo hace, ¿cómo se llama eso? Que para ligar el Tinder. El Eso lo hace, Tinder. reduces el tiempo. Digo, no quiero perder mucho tiempo. Reduces. La primera síntesis de tiempo que contiene el dinero es esta especie de reducción del tiempo de encontrarme, la doble coincidencia del deseo. La segunda es que está basada en la distinción cosa-proceso. O sea, una manzana es una manzana. Pero el tiempo de trabajo, o sea, el trabajo no es como una manzana. El trabajo es un proceso temporal. Entonces, la segunda síntesis de tiempo que está contenida en el dinero es, como decía muy bien mi compañera, porque claro, aquí Marx valor de cambio no lo define directamente con el tiempo, pero ese es el valor de la cosa, ¿no? Pero el valor de la cosa acaba siendo para Marx una teoría del valor trabajo,
el hecho de que es la primera cosificación del tiempo en ese sentido. Los procesos pasan a ser cosificados a través de una cosa que expresará el valor de trabajo que ha costado producir una cosa. Eso era la teoría de Marx. Hoy en día, casi ningún sistema monetario funciona con una teoría del valor de tiempo de trabajo ya. O sea, ahora el valor es valor de las mercancías, o sea, el valor de cambio y el valor de uso no se miden, o al menos se consideran por el valor de tiempo de trabajo. Pero es muy interesante en ese sentido, yo creo, volver a Marx. Son temas muy complejos, pero porque cada vez se ve más claro. Sobre todo cuando nos pensamos a nosotros como productores de cosas, de mercancías, ¿no? Sí, que de alguna forma somos todos trabajadores y de alguna forma estamos usando nuestro tiempo para producir una mercancía que luego Marx va a decir que esta plusvalía de tiempo, o sea, de ahorrarse, de producir la máxima cantidad en el menor tiempo posible, este beneficio va entero para el dueño de la empresa, de alguna forma. Entonces, esto sí que estaría bueno que cada uno lo tenga claro, como decía Flor, ¿no? ¿Cuánto vale mi tiempo de producción? O sea, ¿cuánto vale mi tiempo de trabajo? Porque él cada vez me va a tratar de pagar menos por mi tiempo de trabajo y a la vez muchas veces, el único valor que yo, o sea, el único, decía una compañera de trabajo, tú tienes invertida dinero en algún lado, tienes propiedades, tienes cosas, tienes empresas, digo, no, me dice, tu único capital es tu cuerpo, me decía. Tu único capital es tu fuerza de trabajo. Y de alguna forma tú tienes que tener muy claro justamente esto, ¿no? ¿Cuánta fuerza de trabajo, de alguna forma, cuánto gasto mi cuerpo? Porque eso y mi tiempo, sí, y esfuerzo físico, ¿no? O sea, 8 horas en un lugar laburando y dependiendo de en qué lugar, puede ser tiempo de vida, ¿no? En muchos casos. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuánto vale esto? Y esto no te lo enseñan en ningún lado. No, eso es la plusvalía. Es que ese es el problema de cómo nos explotan, ¿no? Un poco, porque es el tema de la famosa cuestión de la teoría del valor trabajo. Claro, los liberales se cargan esta teoría diciendo, imagínate que tú has invertido muchísimo tiempo en una cosa, pero luego no la compra nadie. Eso no vale nada. Utilizan argumentos de este tipo para decir, no es el trabajo. Pero yo, por eso hablaba de recuperar a Marx, algunas cosas al menos de Marx, ¿no? De que es cierto que hay un sistema de alienaciones, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando Marx habla de propiedad privada, habla de propiedad privada de los medios de producción, no habla de tu colección de discos. O sea, Marx no tiene nada en contra de que tu colección de discos sea tuya. ¿Vale? Incluso aunque tener una colección de discos sea pequeño burgués. No, Marx habla de la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, la definición más sencilla de capitalismo, ahora nos hemos ido de la teoría del dinero a la teoría monetaria al capital, que están evidentemente muy ligadas, pero no son exactamente lo mismo. La definición más sencilla es que capitalista es un sistema en el que hay dinero. Bueno, esto se puede decorar con muchos más factores, pero el núcleo, ¿no? Un sistema en el que hay dinero, economía monetaria, y un sistema en el que hay propiedad privada de los medios de producción. No de tu colección de discos. Tu colección de discos, Marx no tiene nada en contra de que sea tuya. Pero los medios de la propiedad privada de los medios de producción quiere decir que el tiempo de trabajo, lo que he determinado antes, el proceso se ha cosificado, se ha hipostasiado, se ha hecho cosa y se compra y se vende. Es decir, a ti te venden, te compran, quiero decir, tu tiempo de trabajo. Por eso para Marx, a diferencia de todos los sociólogos que, la teoría de clases, solo hay dos. Y ahora me preguntaréis, ¿y cuál es el misterio del autónomo? Bueno, ya hablaremos de los autónomos. En la época de Marx no había autónomos, pero había quien compra tiempo de trabajo y quien lo vende. Punto. No hay clases, hay dos. Compradores de una mercancía, porque ahora ha pasado a ser una mercancía. Compradores de tiempo de trabajo y vendedores de tiempo de trabajo. Es lo que te decía tu amiga, ¿no? Que te decía, si tú no tienes una casa, solo tienes tu trabajo, tu cuerpo es tu único capital, no tienes más, ¿no? Porque entonces tú eres vendedor de tu fuerza de trabajo. De hecho, Marx es mercancía especial, ¿no? Pero sigue siendo mercancía. Es mercancía. Es mercancía. Sí, porque se me viene una frase de Sade, justo de Justin, que dice, ¿qué puede dar aquel que no tiene nada? Su fuerza. O sea, claro, el que no tiene propiedad, el que no tiene para poner en el asador, en el fuego, tiene que dar su cuerpo, su fuerza, su sudor, sus lágrimas, su tiempo. Y bueno, eso rentabilizarlo de alguna manera para sobrevivir. Ahora, a mí esto me lo han preguntado también de alguna manera hace poco, de
me decían, y tú no inviertes en bolsa, no estás invirtiendo No en sabes de acciones, en bitcoins. Apple, en no sé dónde. ¿no? Y era como, Criptos, en criptos. no, o sea, tengo Criptos. menos idea. No, porque yo hice 300 euros en una semana. Y no sé cómo hiciste. Y pensaba, ¿no? La Te bolsa. dicen lo mismo los que van al casino. Sí, Pero ahí yo está, sí, agarré está. 200 y Ahí está. agarré 1000. Es que a eso quería llegar. Es un casino. O sea, excepto para los pocos los grandes señores que saben cómo funciona, porque ya están anticipados a ese juego, porque son los que lo generan y lo regulan y de alguna manera lo manipulan. Pero el ciudadano de a pie, incluso el de clase media alta, tampoco, pero el ciudadano a pie que invierte en bolsa muchas veces de alguna manera está apostando, es decir, está apostando a que, obvio que puedes tener más lucidez, esto pienso en bolsa, pero puedes tener más lucidez, más conocimiento del mercado, de dónde la gente está poniendo su interés, dónde está depositando la gente su fe. Y ahí se pone el dinero también, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe hoy? En estas empresas de tecnología que venden el futuro, ¿no? que crean el futuro. Obviamente la gente va a poner más dinero, porque donde se pone el dinero es donde se pone la esperanza o la fe o la idea, el ideal del futuro, ¿no? De alguna manera. Pero se convierte en un casino. O sea, creo que hoy en día, no sé cómo era antes, pero el tema de la bolsa es como una especie de casino. Me da gracia porque en italiano casino es problema, ¿no? Se me había ocurrido como que es un tropo casino, o sea, un casino así tremendo donde todo el mundo está. Es impactante ver estas imágenes en Nueva York, ¿no? O en Manhattan, no sé qué ponen toda la gente apostando, mirando. Sí, Salga el resultado, parece el resultado del parecen las gordo carreras de Navidad. caballo, las O carreras de esto. caballo. Sí, un poco. Tal cual. Es parecido. Hay algo. Es un trabajo. El marxista no lo es, claro, porque yo he dicho que si el trabajo es una mercancía, se tiene que comprar y se tiene que vender, ¿no? Pero los inversores y tal hacen un trabajo durísimo que solo yendo hasta el culo de coca pueden aguantar. El ¿no? lobo de Wall Street. Sí, pero es que, a ver, parece que se pasan horas mirando pantallitas, calculando y haciendo matemáticas. La crisis de 2008 viene, ¿no? De los sentidos cuando dejan de contratar, la gente de las grandes empresas de inversión deja de contratar a economistas porque no saben suficientes matemáticas y contratan directamente a matemáticos. Pasan a contratar matemáticos. Que son licenciados en matemáticas, no son gente porque quieren resolver ecuaciones. En un algoritmo. Claro. Lo que yo decía, o sea, ha aumentado muchísimo lo que llamamos en econometría teoría de los agregados. O sea, la definición del conjunto de cosas que vamos a considerar que es dinero, pero la definición sigue, que no la he dicho todavía, la de los manuales, sigue en una oscuridad pues muy, muy... Y no ha avanzado. Desde Nixon Shock, desde el 71, no ha avanzado nada esa definición, ¿no? Pero ha aumentado mucho el tipo de cosas que vamos a considerar dinero. Entonces, los préstamos son considerados dinero, ¿no? O sea, los cheques de viaje, los eurodólares, que son dólares que están fuera de la Reserva Federal, o sea, y todo esto lo van midiendo, van haciendo M1, M2, M3, ¿no? Van haciendo una serie de escalas de cosas que van a deudas de otros, dinero. O sea, te pago, pero te pago con deudas de otro que no sé quién es. He comprado unas deudas y con esas deudas... Eso es pura matemática. Deuda. Esto de comprar deuda. Comprar deuda es un gran misterio, es claro. como... ¿Qué quiere decir comprar una deuda de alguien? Pues es comprar tiempo. Pues el dinero es así. Falta, porque una deuda es algo que falta, ¿no? Algo que no se ha pagado, algo que está pendiente. Pero algo que puedas reclamar también, ¿no? Es como, cuando lo necesites de reclamo. Sí, porque ahí está el tema de la esclavitud, ¿no? De las NEF. La primera... De los ficheros de morosos. Solón se hace famoso, Solón, el de los 7 sabios de Grecia. El primero que se hace famoso porque había un sistema en Grecia, cuando tenías deudas te hacían esclavo. O sea, había mucha gente que era esclava por deudas. Luego habían las víctimas de los extranjeros, no metecos, que eran gente que había perdido la guerra, entonces les hacían esclavos. Pero otra era por deudas. Si tú no te podías devolver. Entonces Solón hace una reforma para medir la plata de manera diferente, Constitución de los atenienses lo explica, y entonces libera a los esclavos. Por eso dice que esta cuestión sí está vinculado directamente a la cuestión del poder, ¿no? O sea, sí. Endeudarse, ¿no? Es crear, y esta es otra cosa que explico con detalle en el libro, porque hay una cosa de la que no hemos hablado, que tú la has sacado ahora, que es muy interesante, el concepto de deuda. Es que seguramente el dinero, como yo haciendo que es tiempo, mucho más que espacio, o sea, afecta a la variable espacio, pero las dos síntesis de tiempo que he dicho, que es un reductor de la contingencia de los encuentros y es algo que permite cosificar procesos temporales, el dinero contiene una síntesis temporal, esto hace que el dinero prácticamente
básicamente en su núcleo ontológico, en su núcleo de realidad, el dinero es tiempo. Y sea deuda. O sea, el dinero ya nace siendo una deuda, una falta. En su génesis, el dinero es una deuda que entonces luego voy a poderme querer cobrar. Entonces eso tiene que ver con... Bueno, ya nacemos en deuda, ¿no? Porque nacemos pecadores, así que nacemos en deuda con alguien. Con el Dios que está de turno. A alguien le debemos la vida. Ahora es el dinero, pero antes era Dios. Y el dinero excluye la cosa, porque cuando está la cosa no está el dinero, y cuando está el dinero no está la cosa. Es decir, yo quiero la casa, que es el objeto, la cosa, tengo que entregar el dinero para tener la casa. Es decir, obtengo la cosa, entrego el dinero, ¿no? Es como, se excluyen mutuamente dinero y objeto, de alguna manera, o el dinero y la cosa son, no, o sea, se excluyen, es como la representación de Sí, lo que pasa es que si el dinero es deuda, ahí viene la gran putada para nuestros bisnietos, si me permitís el taco, ¿eh? Si el dinero es deuda, claro, ¿qué es un préstamo? Yo lo tengo ahora. El dinero creado a través de un préstamo genera una deuda, inmediatamente crea el dinero y la deuda, ¿no? Se crean simultáneamente. Entonces, el dinero, o sea, el préstamo es una promesa puesta del revés. O sea, si tú prometes algo, digo, te prometo que yo estaré ahí, tienes que esperar a ver si se cumplirá. No, ahora yo te lo doy ahora. El dinero crea presente a base de distendir y cascarse el futuro, vamos a decirlo así. Exacto. Es una creación de presente. Si yo me compro una moto a crédito, la moto la tengo ya. Y entonces he creado presente, pero ese presente está creando deuda. Y esa deuda es indevolvible, ya sabemos hoy en día, que la deuda que se está acumulando a nivel mundial por señores de poder que crean billetitos no se va a devolver jamás. Pero toda no se va a devolver porque se acabaría el mundo, se agradecería, pero va siendo heredada. Por eso hablaba putada para las generaciones futuras. No, queda recogida en los balances de los estados esa deuda. ¿Quieres decir vos primero? No, sí, que querías justamente relacionado con Joan con el tema de lo ecológico, porque sí que es verdad que a nivel, bueno, ya sabemos que a nivel, o sea, esta sociedad de la abundancia, digamos, ¿no? De crear mercancía mansalva y de inyectar dinero para que todos gastemos y de alguna forma creemos desechos, ¿no? Se crea esta huella ecológica muy, muy grande, en donde, bueno, tengo algunos datos, pero sí que el 0,01% más rico es responsable del 11% de las emisiones de CO2, por ejemplo, ¿no? Y lo que decía Joan, esto de hoy tengo el mundo y los recursos, pero claro, obviamente la deuda ecológica que estoy dejando a las generaciones que vienen por generar esta sociedad como de la abundancia, de que todos podemos consumir lo que sea, porque no estamos hablando solo de dinero en efectivo, No, dinero hay virtual. Y un exceso de objetos. No, y dinero virtual, o sea, la energía que se necesita para, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? La energía que se necesita para mantener lo que es una cuestión de Bitcoin es tipo como toda la energía que utiliza el país de Dinamarca. El país de Dinamarca utiliza la misma cantidad de energía que se necesita para generar el dinero de monedas. Yo creo que menos, incluso porque Dinamarca es un país pequeño. Puede ser, capaz que esto del 2021, puede ser que ahora sea más, pero a lo que estamos hablando es de que, vale, ahora estamos generando todo este dinero y de alguna forma esta sociedad de la abundancia en que todos podemos consumir, pero esta deuda, no solo en monetaria y de fuerza de trabajo, sino de alguna forma de recursos nulos para poder respirar, que van a poder llegar a tener generaciones que vienen, ¿no? Humanos que vienen. Seguro, sí, para retomar un poco lo de los dos, solo quería añadir que encontré algo que me llamó mucho la atención y es que la palabra pagar, su etimología significa pacificar, como pago, pacificar. Es decir, cuando uno paga esa deuda o una deuda, uno siente inmediatamente un alivio y una especie de tranquilidad, de, no debo nada, ¿no? Así que la deuda es algo que de alguna manera nos atormenta. Creo que eso es lo que Freud trabaja principalmente en El hombre de las ratas, el caso que nombraba. La deuda que este hombre tiene con el padre, que es lo mismo que le pasa a Hamlet. Es similar, digamos, no es lo mismo, pero es similar. Este padre fantasmagórico que aparece incluso después de muerto, reclamando que su hijo haga justicia,
tanto, de alguna manera, remedie o ponga remedio a una deuda o algo que quede pendiente, lo mismo, en su vida, ¿no? Es decir, algo de esa deuda del padre, lo cual ya de por sí es muy interesante. Y respecto al ecologismo, creo que más que el problema del dinero allí es como la cantidad de objetos, de desecho que hoy en día producimos, que se debe a la cantidad de objetos que nos rodean. Es decir, hemos creado una sociedad llena de objetos que incluso vive en torno a los objetos, y claro, todos esos objetos terminan siendo objetos de desecho. Estamos rodeados de desechos, estas islas de plástico en los océanos, ¿no? Que obviamente, bueno, podríamos decir que estamos llenos de mierda alrededor, o sea, de basura, de desechos, de restos, de todos esos objetos que hemos creado para poner en juego este dinero, ¿no? Ahora, hay algo ahí, y esto no sé, y para quizá ir cerrando, pero que me llama la atención, no lo tengo muy elaborado, pero eh, a exceso de dinero, es decir, hoy hay mucho intercambio de dinero, porque hay muchos objetos, gadgets, cosas que comprar, que conseguir, viajar, la casa, el coche, todo, pero hay una falta de palabras, es decir, nos relacionamos a través del dinero, intercambiamos todo el día, vamos a centros comerciales, tal, pero hay una escasez, se podría decir, de lugares como el mercado, donde antes Sócrates iba a hablar, por ejemplo, ¿no? Muchos lugares así existen, pero son pocos, todos lo sabemos que no hay tanto debate hoy en día, tanta conversación, creo yo, que se intenta, y es lo que intentamos hacer aquí, pero creo que está un poco en detrimento. Y en todo esto se me viene a la cabeza la escena en la que Jesús entra al templo de los mercaderes, con las sogas, esta escena me encanta recordarla, la he dicho muchas veces, pero, y saca a los mercantes y les dice, habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Como si hubiese algo ahí entre el intercambio de la palabra y el intercambio del dinero, que a veces se puede oponer, ¿no? A falta de uno, hay exceso del otro y viceversa. Pero bueno, es una hipótesis, ¿no? Lo acabo de pensar. Sí que es verdad que igual, como que de alguna forma, bueno, yo, o sea, muchas veces estoy como muy en contra de la ilustración y a la vez hoy como que la recalco, ¿no? Es como ya no ponernos como en manos hay de alguna forma que se ha creado este dios de la tecnología o este dios de que la tecnología nos va a salvar o este dios de que de alguna forma el dinero, la acumulación, pues cuando tenga dinero y el dinero y cuando tenga el último gadget tecnológico, ahí voy a ser feliz, ¿no? Es como que parece que estamos controlados a distancia por gadgets o a distancia por la tecnología o a distancia por este dinero que no lo podemos ver y que de alguna forma en realidad, de alguna forma, la ilustración lo que dijo, ¿no? Las sociedades tienen que ser autodeterminadas, no podemos basarnos en esta metafísica todo el rato, este símbolo todo el rato, y volver a tomar como de alguna forma de la ilustración estas cosas buenas, que es como, bueno, poner un poco de razón a la cuestión, y no es que la tecnología nos va a salvar de todos los males, pero sí un poco, o sea, yo en la última intervención, que ahora me gustaría que yo también comente, pero para dejar planteado también para el debate, quería contar de un blog que vi que ahora hay un bolso de Hermes, que es de la marca, que se llama Birkin. No sé si alguien lo vio, pero el artículo decía, es mejor comprarse uno que invertir en bolsa, porque, porque a pesar de que esta empresa está acusada de asesinar cocodrilos y todo para crear sus propios bolsos, eh, uno fue vendido por 2.230, no, perdón, 223.000 dólares, un solo bolso, un bolso que es, si lo ven, por favor, búsquenlo, Birkin de Hermes, es un bolso totalmente normal, o sea, de una forma. Lo tienen las Kardashian, Lady Gaga, Sandra Bullock, J.Lo, Julianne Moore. O sea, de alguna forma es un bolso que parece que tiene garantía para siempre, o sea, siempre, o sea, y de alguna forma cotizamos, o sea, de alguna forma va valorándose más en bolsa que cosas de alguna forma, y nada, lo quería alargar como curiosidad, de decir, de alguna forma estas personas que son influencers están promoviendo este artículo, o sea, ¿dónde estamos depositando de alguna forma el valor? A mi pregunta. Y la última pregunta también, un poco para el debate, es también hablar como de las relaciones humanas y si de alguna forma sí que estamos
pensando como las relaciones humanas como con la misma lógica que la mercancía. De alguna forma, sí es verdad que el mercado nos ha inundado incluso hasta en nuestras propias relaciones, y si nos vinculamos por el uso, muchas veces se convierte en abuso, ¿no? Por el uso el valor que me puede dar esta persona en cuestión de estatus social, lo que sea, no sé qué, y se ha perdido, como decía hoy Joan, que me encantó, esta la anoté, no siempre existía, el mercado no era todos los días, el mercado era un día en el cual nos reuníamos y comercializábamos. Y me encantó esto, porque fue como, el mercado era un día, pero las relaciones humanas sí eran todos los días. Entonces, hoy que el mercado es todos los días y a cada rato, porque ya cobro y ya me dan, parece que me queman los bolsillos, ¿no? Es como que, hay que gastar, me acuerdo de cañas, cobré, vámonos a bailar, cobré, me voy a comprar una ropa, cobré, es como, ¿no? Es como, de alguna forma, ahora que está todo, el mercado está inundándonos todo en nuestro día a día y todos los días 24/7, me pregunto si eso de alguna forma, o sea, ¿qué pasa con las relaciones? ¿Las hemos de alguna forma objetizado? ¿Hemos objetizado al otro? ¿Hemos de alguna forma mercantilizado al otro? ¿De alguna forma estoy con el otro por el estatus social, el estatus económico que me da? Si no es de mi estatus económico, no me relaciono. Yo creo que era lo que Cristo decir en el tonto de los mercaderes cuando se enoja y dice, claro, porque la oración al final es orar, es hablar, ¿no? Es poder conversar entre nosotros de algo que no tenga que ver quizá con un objeto del mundo material o con algo, con el mercado. Sí, todo está a la venta o hay bienes que no se pueden comprar. Esa es una pregunta que largo, ¿no? Que no la sé. Hay otras cosas que tienen valor, que del mundo. O sea, ¿todo se puede comprar o no? O hay bienes que aún no. El mercado continuo, ¿no? Decimos, antes el mercado era un día a la semana, cuando ya el factor temporal, el eje temporal pasa a ser todos los días, pues evidentemente siempre estamos comprando y vendiendo. También los discursos se compran y se venden. O sea, la palabra también se consume. Y las ideologías. Y las ideologías. Y en el espacio también. A mí, a mediados de los 80, en el Gladwell, escribió una pequeña columna que se llama Cool Hunter. De manera que ya no, ¿dónde se cazan las tendencias? Se va a la calle. Hay una inversión de manera que la calle es el mercado. Y hay un tío que va viendo cómo la gente viste, pero no parte de los que proponen los catálogos de moda, sino que, y esto es de los años 80 o 90, lo que Gladwell es el que inventó el concepto del Cool Hunter. De manera que Cool Hunter es el que caza lo cool, pero lo cool ya no es ropa, no es un bolso, no es un zapato, es estilo de vida que se mercantilizan como la imagen. Claro, hemos hablado un poco del carácter de fetiche, el famoso capítulo de Marx, ¿no? El capítulo 8 del libro primero, que es el carácter de fetiche de la mercancía. El dinero es una relación social, entonces de manera que cuando yo tengo un bolso de esos que no sé qué, te estoy diciendo que yo soy alguien especial y tú eres un mierda. Bueno, lo del Twingo este, ¿no? O sea, que cambié un no sé qué por un... Entonces, las marcas, que yo alucino porque... Yo soy un Ferrari y vos sos un Twingo. Un Twingo. La gente habla mucho de marcas. O sea, ¿cómo se le ocurren estas metáforas de decir, yo era un Ferrari y te has ido con un Twingo? O sea, la metafísica del dinero. El antiguo soy yo, porque a mí me sorprende, pero sí, la gente piensa como en términos de marca. Entiendo lo que decías del deseo, ¿no? Que esto se juega también sobre el mercado, creo, una gran ilusión sobre lo que es el deseo, es decir, todo el mercado que hoy conocemos, o este juego, casino, la bolsa, también está basado en hacer creer, ¿no? En hacer una ilusión, en construir una ilusión de que aquello que uno quiere se puede conseguir en el mundo material, ¿no? Cosa que evidentemente no sucede. Y bueno, tenemos que ir cerrando. Bueno, están haciendo señas. Vamos a hacer el debate ahora. Gracias por... gracias, Joan. Nada, solo bueno, no he definido lo de dinero, solo una cosa, porque yo voy aprendiendo, no tengo un puñetero duro, estoy arruinado completamente, pero voy aprendiendo cositas, no voy a dar la definición de dinero de los manuales de economía porque está en el libro. ¡Hala, lo compráis! ¡Hala! ¿Tenés para vender ahora? No, aquí no, pero bueno, esto se encuentra en la Casa del Libro. Casa del Libro no, en alguna librería más. Bueno, si es más pequeña mejor, pero entonces no sé si estará, pero bueno.
Sí, estará seguro. Esperemos que sí. Herder tiene libros en distribuye muy bien. Sí, distribuye muy bien. Y bueno, Mercancía y Deuda, muchas gracias, Joan, por Gracias, venir. Joan, y gracias Te a vamos a vosotras. invitar próximamente al podcast también para hablar muy de bien. otro tema. Eso estamos en Spotify, Antifilosofía y Birras. En ranking, muy bien posicionados en ranking, ¿verdad? Sí, estamos muy contentas. Sí. Sí, eso, en Spotify, Antifilosofía y Birras, y en Instagram también. Estamos tratando varios temas con varios filósofos, historiadores, especialistas, contemporáneos, amigos, la mayoría como Joan. Así que nada, los invitamos a escuchar si tienen ganas y compartirnos con un feedback también cuando tengan ganas. Y sí que ahora vamos a abrir el debate y bueno, vamos a cerrar la transmisión de YouTube. Muchas gracias a todos. Bienvenido al debate. Y si os ha gustado, ¿no? Que le den like los de Atrápalo, ¿no? Los que han venido por atrás.